Bienvenidos a Patrimonios en Red, un canal en donde exploraremos todo lo relacionado con los patrimonios, tanto en México como en el mundo. Para esta ocasión me acompaña Majo, que es una colaboradora del canal. En esta ocasión vamos a hacer una recapitulación sobre algunas preguntas que a Majo le parecieron interesantes y que vamos a revisar respecto a los capítulos anteriores. Majo, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú, Albert? Muy bien, me da mucho gusto que estés en este capítulo. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario. Dime, ¿cuáles son las preguntas o las dudas que surgieron a lo largo de estos capítulos para ti? Pues me parecieron muy interesantes los primeros 4 episodios de Patrimonios en Red, pero sí me gustaría preguntarte puntualmente por qué es importante definir qué es el patrimonio cultural. Ok, es una gran pregunta. Aunque no existe una definición universalmente aceptada de patrimonio cultural, y si bien es cierto que existen algunos documentos internacionales que dan definiciones sobre los patrimonios culturales, siempre es importante tener como un punto de partida sobre el cual polemizar o tener ciertos referentes que nos ayuden a ir profundizando sobre los temas del patrimonio. De alguna forma, por ejemplo, en el caso de México, tenemos la ley sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, que es un buen referente para saber más o menos qué es lo que podemos entender como patrimonios. Pero digamos que a nivel mundial, las convenciones de la UNESCO son estos puntos de partida para que se dé el debate y podamos trabajar acerca de los tipos de patrimonio que existen, como es el material o inmaterial. Ok, y ya que mencionas a México y la UNESCO, entonces ¿el patrimonio cultural solo pertenece a los estados o también a las comunidades? Ese es otro tema muy polémico y vamos a decir por qué. La idea de patrimonio, que surge a partir de un proceso de patrimonialización, que lo explicamos en el primer capítulo de nuestra serie, genera una serie de bienes, tanto materiales como inmateriales, que ayudan a que la gente pueda desarrollar una identidad. Y entonces el Estado o los estados se han hecho cargo de la protección en gran medida de estos bienes, pero no necesariamente son propiedad de los estados. Las comunidades pueden tener una referencia sobre ellos y de hecho vas a encontrar que hay muchos patrimonios que son construidos a través de las comunidades por las tradiciones, por las costumbres. Es decir, hay una suerte de responsabilidad compartida entre el Estado, que genera las leyes, y las comunidades, que son las que viven y conviven con los patrimonios. Entonces, lo que podríamos decir es que el patrimonio le pertenece a aquellas comunidades que generan el patrimonio, pero los estados se hacen cargo de la protección de los mismos. Entonces, ya que mencionas esto de costumbres y tradiciones, ¿cuál es la diferencia entre patrimonio material o inmaterial? ¿O en dónde caben las costumbres y las tradiciones que mencionas? Ok, cuando hablamos de patrimonios materiales e inmateriales, estamos hablando de dos patrimonios que podríamos decir que tienen dos naturalezas jurídicas distintas. El patrimonio material tiene que ver con todos aquellos bienes muebles e inmuebles, objetos construidos o que ya están en la naturaleza, pero que tienen un aspecto físico. Entonces, esa materialidad es la que contribuye a tener esta categoría dentro del patrimonio. Los patrimonios inmateriales son un tema que abordaremos en próximos capítulos y que tienen que ver con esta idea de los saberes, de las costumbres. Digamos que el patrimonio material son aquellas cosas que tocamos, que físicamente las podemos palpar. Y el patrimonio inmaterial tiene que ver con saberes y conocimientos que vamos desarrollando los seres humanos. Ok, y entonces, ¿un patrimonio puede dejar de serlo a través del tiempo? Gran pregunta. A ver, jurídicamente hablando, dentro de las leyes de patrimonios y monumentos que existen en México y en el mundo, una vez que se da la categoría, es muy difícil que se pierda o prácticamente es imposible de acuerdo con muchas de las leyes. Pero, si estamos hablando que los patrimonios son construcciones sociales, llegado el punto para una comunidad, un patrimonio puede desaparecer o dejar de serlo. Okay. Es decir, mientras que legalmente va a tener una protección, a lo mejor para la gente o para las personas, para las comunidades, se va a perder esta referencia o esta importancia por la cual surgió un patrimonio. Y entonces para esa comunidad probablemente deje de ser un patrimonio. Ok, y esto tiene que ver más sobre los tipos de patrimonio y el proceso de patrimonialización que vi en Patrimonios en Red en el episodio 2 y en el 1. Así es.
pero ahora me gustaría saber un poco más sobre la cuestión de monumentos y arqueología en Europa. ¿Por qué los europeos estaban tan interesados en coleccionar objetos antiguos? Hay que ver que el concepto de patrimonio, tal como lo manejamos hoy día, surge en Europa, ¿no? Habíamos dicho que el patrimonio es un elemento que culturalmente aparece dentro del espacio europeo, y a la hora de estarse construyendo los estados nacionales a finales del siglo XVIII y principios del XIX, estos estados empiezan a buscar referentes físicos que reflejen estas historias nacionales que se empiezan a construir. Y es en ese momento cuando los europeos ponen mucho énfasis en estar buscando objetos antiguos, y de ahí que surja una disciplina como va a ser la arqueología. Ok, pero entonces ¿la arqueología nace como ciencia o también como un proyecto político? Bueno, la arqueología nace dentro de este espíritu científico para diferenciarse de una actividad previa. Antes de la arqueología existía la anticuaria, es decir, aquello que los anticuarios hacían, que era buscar objetos antiguos, entendiendo por antiguo los objetos que tienen como origen Grecia y Roma. Con el paso del tiempo, hubo gente que dejó de solamente coleccionarlos y empieza entonces a tratar de conocerlos o estudiarlos ya desde esta perspectiva científica de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Y entonces ahí, digamos que originalmente la arqueología nace como una ciencia, como una manera de buscar conocimiento. Lo que va a pasar es que a lo largo del siglo XIX y en el siglo XX, cuando surgen ya los estados nacionales como tal, como cuando se empiezan a consolidar, la arqueología es una herramienta muy útil para estos estados, que se empieza a utilizar, digamos, ideológicamente. Y es así como ya no solamente estamos hablando de ciencia, sino también de un interés por parte de los estados de justificar, digamos, políticamente la búsqueda de estos bienes para darles un cariz político más que científico. Ok, entonces entiendo que esto marca una época en Europa y posteriormente en la UNESCO importante, y sobre todo la cuestión del nacionalismo. Así es. Y entonces yo quisiera saber si el nacionalismo ayudó o perjudicó a la conservación del patrimonio. Yo ahí podría decir que es una ambivalencia, es decir, por una parte el nacionalismo, que es este sentimiento de identidad nacional que surge también a finales del siglo XVIII junto con el romanticismo, de lo cual también platicamos en otro capítulo que es el 4, si no mal recuerdo. Y lo que surge ahí es esta idea de generar la identidad nacional. Cuando se empiezan a consolidar los estados nacionales, el nacionalismo es una herramienta fundamental para ello. Y entonces la búsqueda de estos bienes que tienen una referencia en la historia y que van de la mano con esta perspectiva nacionalista lleva a que de alguna forma, en un principio, el nacionalismo ayude a la creación de estos conceptos y de estas ideas sobre el patrimonio cultural. Lo que pasa es que después van a cambiar y a lo largo del tiempo muchos de estos bienes van a tener ya más bien una carga simbólica o política, como lo que habíamos explicado antes, y no tanto una carga científica. Digamos que dependiendo del momento y de la circunstancia y de la intención con la cual se construyen estos patrimonios, el nacionalismo va a afectar de una u otra forma. Ok. Pues gracias, Albert, por responder mis preguntas. Me llevo una gran reflexión sobre estos 4 episodios que llevamos de Patrimonios en Red para seguir ahondando sobre este tema súper importante, más bien todos los temas alrededor del patrimonio cultural. Y pues muchas gracias. No, Mafer, al contrario, gracias a ti y gracias por hacerme estas preguntas que creo que son pertinentes para hacer esta recapitulación de nuestros 4 capítulos anteriores, y les invitamos a que sigan acompañándonos en este proyecto en nuestros próximos capítulos. Hasta pronto.